No le pilla a nadie por sorpresa este tema. De hecho, no es la primera vez que hablamos en el canal del conflicto ruso-ucraniano. Tema de partidos prohibidos, tema del Shakhtar, tema de cuando estuvimos en Rusia, pero bueno, evidentemente ahora cuando la guerra ya se hace manifiesta y afecta al resto del mundo, es cuando nacen las consecuencias de la guerra, que es algo que evidentemente la historia estudia y estudiará. Y como nosotros hablamos de fútbol, tenemos que hablar de esas consecuencias que tiene y tendrá la guerra en nuestro mundo, en nuestro campo, en el fútbol. Son varias las consecuencias, de hecho yo personalmente no recuerdo medidas tan graves, tan drásticas con un país o con una federación miembro de la FIFA en concreto, como las que se están sucediendo y van a suceder en torno a la guerra y al conflicto entre Rusia y Ucrania. Antes de todo, os quiero decir que a lo mejor habéis visto vídeos que habéis dicho, ¿qué cojones hacen vídeos de 2 horas en este canal? Y es que tenemos un nuevo proyecto, un nuevo podcast, un programa que además también estamos emitiendo en un canal secundario que tenéis en la cajita de descripción, por el cual todas las semanas vienen invitados de diferentes puntos del fútbol, cómicos, entrenadores, futbolistas, lo que sea, para charlar, reírnos, debatir un poquito sobre fútbol. Así que os invito a verlo y no os asustéis si veis esos programas del fútbol es de pobres, que es así como se llama el programa. Hoy quiero hablaros de las medidas que se han tomado en consecuencia a la guerra con los clubes, con las federaciones, con los jugadores y con todo lo que rodea al fútbol en estos dos países. Vamos a dividirlo por varias secciones o por varios bloques para que os enteréis, al menos de forma breve y resumida, qué ha pasado con estas situaciones. Vamos a empezar por la suspensión de la liga ucraniana, y es que aquí tenemos, como veis, presidiendo la bufanda del Shakhtar Donetsk, que no podrá seguir jugando y compitiendo por esa liga ucraniana de la cual era primer clasificado. Estaba liderándola junto con el Dinamo de Kiev, seguramente los mayores exponentes del fútbol ucraniano en Europa, aunque esta temporada, jugando contra Barça y Madrid también en Champions League, hayan sido eliminados de competiciones europeas. Desde la imposición de la ley marcial, ya sabéis, cuando se pasa de un estado civil a un estado militar, y cuando todos los civiles del estado son considerados militares por estar en una época de guerra, la liga ucraniana no podía continuar. De hecho, todos los civiles, todos los jugadores ucranianos que estaban jugando allí, ahora tienen que actuar como militares, no pueden escapar del país, y los jugadores extranjeros, de hecho, los de Shakhtar y Dinamo, que aunque sean de ciudades diferentes, actualmente juegan los dos en Kiev por que el Shakhtar ya no puede jugar en su estadio desde el año 2014, han tenido que en conjunto huir y escapar del país como han podido. De hecho, Darío Serna, director de fútbol del Shakhtar y uno de los hombres importantes a nivel deportivo de la historia del club, recalcó que la huida de estos jugadores tardó 36 horas en producirse desde Kiev y fue realmente aterradora. O sea que os podéis hacer una idea de lo que han sufrido los jugadores no ucranianos de esta guerra que está paralizada. Jugadores que, paso al siguiente punto, están completamente liberados para salir de los clubes ucranianos y también de los clubes rusos. Es una de las medidas más importantes que ha tomado la FIFA en torno a la guerra. Los jugadores extranjeros que militen o en Rusia o en Ucrania podrán salir de esos países totalmente gratis, de forma totalmente libre. Jugadores como, qué sé yo, Malcolm, que estaba en el Barça hace nada, que está en el Zenit, como Quincy Promes, del Spartak de Moscú, que estaba en el Sevilla hace poco, como Tete, como Dodó, como Fernando, jugadores brasileños importantes del Shakhtar, hay muchos. De hecho, este último Fernando, que es el que tenemos por aquí rotando en la foto, parece que está cerca de llegar al Atalanta, podrá marcharse sin ningún tipo de coste. Lo curioso de esto es que la liga ucraniana, como os digo, está parada, pero la liga rusa continúa. Este fin de semana ha habido partidos en Rusia, en todas las partes de Rusia, como si la cosa no fuera con ellos. Y es que para algunos no va con ellos, porque hay ciudadanos rusos que directamente no tienen toda la información que deberían tener de este conflicto. Pero bueno, ese es otro tema que poco o nada tiene que ver con lo que estamos hablando hoy en día. Tema de rusos expandiéndose por el fútbol europeo también afecta al conflicto. Y es que varias empresas patrocinadoras rusas de equipos o competiciones de fútbol han cancelado sus contratos. Seguramente la más grande y la más famosa será Gazprom. Gazprom, empresa de San Petersburgo, que también ha auspiciado al Zenit en el crecimiento de este equipo desde los últimos 15-20 años, haciéndolo incluso campeón de la UEFA en el año 2008, lo digo de memoria, creo que es 2008, 2007, 2008, ha cancelado su contrato con la Champions League. Un contrato por el cual pagaba 40 millones de euros por temporada a la UEFA para patrocinar cosas como la Eurocopa, la Nations League o la Champions. Y además, uno de los clubes más importantes patrocinados por Gazprom es el Schalke 04, que también ha cancelado su contrato, por el cual recibía 9 millones de euros por temporada. El Schalke 04, no olvidemos, está en segunda división. O sea, 9 millones de euros en la camiseta desde hace tantos años cancelados es un movimiento, primero, valiente y después muy importante a nivel financiero para un club importante también en Alemania, pero actualmente en serios problemas. Los contratos cancelados, así como el siguiente punto, la participación de los clubes rusos y selecciones en torneos de la FIFA.
Los patrocinadores no pueden patrocinar, los clubes no pueden jugar. Este año, como os digo, ucranianos no había ninguno. El Shakhtar y el Dinamo han sido eliminados directamente de la Champions y ruso solamente quedaba uno, en este caso en la Europa League. Era el Spartak de Moscú de Quincy Promes, que tenía que jugar los octavos de la competición contra el RB Leipzig y no los va a jugar. Directamente eliminados, así como la selección rusa, que tenía que jugar esas clasificatorias, esas nuevas clasificatorias, esos playoffs al Mundial, y no lo van a jugar. De hecho, sus posibles rivales, Polonia, Suecia y República Checa, firmaron un escrito ante la FIFA, conjunto, diciendo que no iban a ir a Rusia. Y evidentemente no irán, porque Rusia ya ha quedado eliminada de la carrera por ir al Mundial de Qatar. Curioso, ¿no? Porque Rusia fue la organizadora del último Mundial, la selección que eliminó a España, una selección que acabó cayendo en cuartos de final, que no va a tener directamente la posibilidad de jugar el próximo Mundial. Imaginaos el jaleo que hubiera sido que Rusia estuviera clasificada directamente y a ver a qué selección metían. Bueno, en todo caso, Rusia no va a estar en el Mundial y de momento, hasta nueva orden, ni en Champions, ni en Conference, ni en Europa League, los equipos rusos tampoco van a poder participar. Y seguramente, ya por último, el caso más sonado a nivel mundial, y es que el club campeón de la Champions, uno de los clubes más ricos del mundo, gracias a una persona, Roman Abramovich, va a dejar de ser presidido por esta persona, por el magnate ruso. Roman Abramovich, que lleva ya décadas en el Chelsea, convirtiendo a un equipo de media tabla en un equipo campeón de la Premier, 2 veces campeón de la Champions y campeón del mundo, abandona de forma abrupta la presidencia del Chelsea, pone en venta al club londinense, que adquirió por unos 130 millones de libras. Está por ver todavía cuánto dinero va a generar de plusvalía esa venta. Se habla de miles de millones, la venta del Chelsea, ya digo, recientemente campeón de la Champions, debido al seguramente miedo de que el Reino Unido bloquee sus cuentas. También ha puesto en venta sus activos, áticos, yates, etcétera, como ya ha hecho el Reino Unido con otros magnates rusos. Al haber tenido, digamos, acercamientos con Putin en el pasado, Abramovich tiene miedo de que el Reino Unido, el gobierno, tome represalias contra él y ha decidido desprenderse de todo. Lo más importante, el Chelsea. ¿Tiene compradores potenciales? Por supuesto. Seguramente el más importante ahora mismo sea Vivek Ranavide, el dueño de los Sacramento Kings, junto con un grupo, un holding saudí llamado Saudi Media, con capital privado. No como el caso del Newcastle, que sería capital público, más o menos. Pues esto sería capital privado. Aún así, han salido a la palestra varios nombres de posibles compradores más. El dueño de Ineos, un suizo con capital en el sector de la medicina. Bueno, mucha gente que parece que está interesada en el Chelsea. Dice Abramovich que la venta se va a producir no de manera express, sino en los plazos indicados. El tema es que estamos hablando de la venta de uno de los clubes más importantes de todo el mundo, más importantes de toda la Premier, y esto va a traer cola. Veremos cuánta, pero va a traer cola. No sé si el Chelsea podrá seguir manteniendo su estatus o no. A priori sí, no lo sabemos. Todo esto, lo que está claro, es que no se hubiera producido sin el conflicto, sin la guerra, sin todo lo que ha desarrollado, todos estos puntos que os he comentado las últimas semanas. Así que todas las noticias que vayamos a tener aquí seguramente las comentaremos. Así que nada, espero en vuestros comentarios qué opináis, a quién le venderíais el Chelsea y si creéis que el club va a continuar teniendo el mismo estatus. Nos vemos pronto. Hasta luego.